Ok, recordamos que estamos en la clase, lleva como título el Evangelio Bíblico, pertenece al nivel 2, a la materia número 3, N2, M3, nivel 2, materia número 3. El tema de hoy es nuestro tercer tema y tiene como título el poder salvífico del Evangelio, el poder salvífico del Evangelio. Y empezamos con esta pequeña introducción. ¿Cualquier religión salva? Esa es una gran pregunta. Cuando nosotros hablamos con las personas siempre tienen o queremos predicarles el Evangelio, encontramos respuestas como yo ya tengo una religión. Básicamente esa respuesta está diciendo que mi religión también me puede salvar. Mi religión me puede salvar. No necesito el Evangelio porque mi religión puede también salvarme. Básicamente lo que piensan las personas. No piensan en su estilo de vida, no piensan si realmente son creyentes en Cristo Jesús. Ellos simplemente piensan, tengo una religión y por lo tanto tengo altas posibilidades de ser salvo o tengo todas las posibilidades de ser salvo. Puedo ganar la salvación por medio de mi iglesia o religión. Hace parte de este pensamiento. Si estoy en una religión, a pesar de mis fallas, de mis errores o que tengo algún tipo de práctica pecaminosa, puedo ganar esta salvación por estar en esta religión, por hacer parte de los que están en esta religión. Y también puedo pensar, si hago cosas buenas, seré salvo. Entonces, aunque he pecado, pues voy a hacer algunas obras buenas, voy a regalar algo a alguien que lo necesita y eso también me podrá dar la posibilidad de ser salvo. ¿Sí? Y también puedo ser salvo a mi manera. Esa es otra manera de pensar. Entonces, puedo inventarme algún sistema de salvación y como yo sienta que puede alcanzar la salvación, puedo ser salvo. Esos son planteamientos que hacen las personas que creen que cualquier religión, creencia puede salvar. Las personas también creen que tienen una bondad nata y que esa bondad es la que Dios realmente va a ver y no va a ver los pecados, simplemente va a ver y va a saber que en el fondo del corazón esta persona es muy buena y que sí ha cometido algunos errores, pero que esa bondad nata va a hacer que sea salvo. Así que esos son uno de los planteamientos de las personas cuando creen que cualquier creencia, religión o dogma puede salvarlos. Y esto aquí cabemos todos. Así que es importante el tema del día de hoy, no se lo pierda, esté allí unido todo el tiempo para que no se pierda el hilo porque estaremos explicando estas cosas. Y recuerda que también puede hacer preguntas por nuestro chat. Solo el Evangelio salva. Ya este planteamiento es un poco fuerte, alguno diría hasta atrevido. ¿Cómo usted va a decir que solo el Evangelio salva si hay muchas religiones, hay más de 2000 religiones en el mundo? ¿Cómo solo el Evangelio puede salvar? Eso es lo que usted debería de aprender hoy, debería de investigar, porque si solo el Evangelio salva y usted no está enterado o convencido de esto, es algo que usted debería tener en cuenta. Mire lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tremendo este versículo porque nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Dios salva por medio de Jesucristo, pero el sistema o la manera o la forma para entender y recibir esta salvación es por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces no es solo tener fe en algo, es tener fe en el Evangelio de Jesucristo. No es solo tener fe en mi propio evangelio que me inventé, no es tener fe en el evangelio que se inventó otro, es tener fe en el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces no es cualquier religión, o sea, yo no puedo tomar parte del evangelio de Jesucristo y hacer una combinación con una religión y sacar un dogma nuevo combinado allí y decir que esto también salva. No, solo el evangelio tiene el poder, escúcheme, el poder. Y me encanta esa palabra poder porque significa que para salvar
se necesita el poder de Dios. No es algo que el hombre lo puede hacer por sí mismo. Para ser salvo requerimos, necesitamos el poder de Dios para dicha salvación. Muy bien. La maldad del hombre, el primer punto. Y vamos a ver cómo la religión plantea la maldad del hombre. El hombre tiene una bondad innata y puede elegir ser bueno. Entonces, dentro de la religión piensa que el hombre en el fondo es bueno y él puede elegir crecer en esta bondad y ser mejor cada día, pero sin ni siquiera la necesidad del evangelio mismo, sino solamente con la religión que se le está planteando, ¿cierto? Entonces hace pensar al hombre porque hace un acto bueno, que él es bueno de fondo. Y eso es un pensamiento general en la raza humana, un pensamiento que muchos de nosotros alguna vez tuvimos y que algunos todavía tienen. Pensar que es bondadoso en el fondo, que su naturaleza es bondadoso y que él es una buena persona realmente. Pero lo que nos enseña el Evangelio acerca de la maldad del hombre es que Jesús le dice aquí en Marcos 10:18 al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces acá nos muestra dos verdades. Solo uno, que no hay nadie bueno. Dos, la segunda verdad, que solo Dios es bueno. Así que, amados hermanos, nosotros somos malos. Somos malos por naturaleza. Aquí hay unas pruebas sencillas de la vida diaria que nos demuestra el nivel de maldad de nosotros. Por ejemplo, maldad hacia nosotros mismos. Eh, Ahí vemos una cajetilla de cigarrillos que dice: fumar te causa cáncer en la boca. Si alguien fuma, él mismo se está autodestruyendo o está autodestruyendo su salud. La pregunta: ¿él se detiene ante este letrero que dice fumar te causa cáncer en la boca? No se detiene. Eso es una demostración que hay un nivel de maldad en el ser humano que ni siquiera se detiene en algo que lo está dañando o se está autodañando. ¿Ok? Entonces no tiene la capacidad de detenerse. Eso le demuestra al hombre que hay una maldad superior a su propio entendimiento, porque su entendimiento, su parte intelectual le dice: mire, el cigarrillo produce cáncer, pero la maldad lo lleva a fumar. O sea, aquí nos muestra que la maldad en el hombre puede llegar a superarlo al mismo entendimiento. Otro de las demostraciones es el aborto. Las mujeres y hombres también piden aborto libre, piden libertad entre comillas para poder asesinar a su propio hijo. Escúcheme esto. Miren el nivel de maldad en el ser humano. Libertad para llegar a asesinar a su propio hijo en su vientre. Mire el nivel de maldad. ¿Cómo se busca cauterizar la conciencia ante esto? Pensar que no es realmente un ser humano el que está en el estómago o el que está allí en el vientre, sino que simplemente es como una especie de cerdo o un animal menor o un ser menor que todavía no es humano, pero es humano desde el momento de la misma concepción, porque se concibió a un ser humano. ¿Ok? Entonces esto lo hace bastante interesante este punto. Mira el nivel de maldad en el hombre que tiene la capacidad de matarse o matar a un ser tan querido como a su propio hijo. ¿Sí? Protestar y buscar que esto sea legal. Allí nos está mostrando niveles de maldad en el corazón. Y vemos también en la figura otro nivel de maldad como las drogas. Ese es muy parecido al del cigarrillo, a pesar de que se conoce que es destructivo para el propio cuerpo. Se buscan esos tipos de drogas para llevarlo a sensaciones o cosas, y al hombre le es más importante lo que siente que la realidad de las cosas o la verdad de las cosas. Sí, la droga lo va a matar, pero él quiere seguirla consumiendo.
Así que si usted sigue mirando, solo tengo ahí tres ejemplos, pero todo lo que hacemos, desde nuestra manera de comer, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de hacer las cosas, se dará cuenta que tenemos altos niveles de maldad en nuestra vida. Así que la maldad es un problema que, aunque se ha querido ocultar el sol con un dedo, la maldad ha estado allí en el corazón del hombre. Aunque el hombre pueda hacer una obra buena, en su naturaleza caída es mal. El hecho de que el hombre haga una obra buena no significa que es una persona buena. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, es básicamente así. Dios es bueno porque todo lo que hace es bueno. Dios no es bueno porque algunas cosas de las que hace es buenas. Dios es bueno porque su naturaleza es buena y todo lo que hace es bueno. El hombre es malo porque su naturaleza es mala. Y aunque haga cosas buenas, en general su naturaleza desea hacer cosas malas y termina haciendo cosas incorrectas, cosas malas. Puse allí el ejemplo del el zorro, el lobo, perdón, que tiene una apariencia en ese momento de alguien bondadoso. Es de la historia de Caperucita Roja, ¿no? Se disfraza de la abuela y se hace pasar con alguien bondadoso, pero en su corazón es un lobo. Así que el ser humano podemos usar muchas máscaras, pero en el fondo de nuestro corazón hay maldad. Otra de las comprobaciones para saber nuestra maldad son los tipos de pensamientos que logramos tener e impulsos que logramos tener. Somos tan malvados que el Hijo de Dios debe morir por nosotros. Ese es un planteamiento bien interesante. Así que es tan alto el nivel de mal que no podía morir, por ejemplo, un ángel por el ser humano. ¿Cierto? No podía morir ni siquiera el mismo ser humano por él, ¿sí? Para que fuese perdonado totalmente. No podía morir un animal para que fuese perdonado totalmente. Eso tapaba el pecado, pero no era perdonado totalmente. Tapaba el pecado. Sino que el precio de la maldad era tan alto el nivel de maldad del ser humano, que el ser más maravilloso del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir por la maldad del ser humano. ¡Wow! El precio fue muy alto porque el nivel de maldad fue muy alto. Entonces esto es algo que debemos entender y asimilar en nuestra maldad. Y aquí nos muestra este versículo de la maldad requiere arrepentimiento. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Entonces, una de las grandes cosas es que la maldad requiere arrepentimiento para que haya perdón de pecados, pero no solo habrá perdón de pecados, sino que dice recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? El don del Espíritu Santo. Así que no solo Dios quiere perdonar, Dios quiere cambiarte por medio de su Espíritu. Y eso lo vamos a estar ampliando un poco más adelante en este mismo tema 3. Es como el Espíritu actúa en nosotros para la transformación del ser. Así que la solución para la maldad no es ocultarla, no es ponernos un disfraz de gente muy buena. La solución para la maldad es reconocer que está en nosotros y arrepentirnos de esa maldad que está en nuestra vida. El segundo punto del evangelio bíblico por el cual el evangelio tiene el poder para salvar. Bueno, aquí rectificando o ampliando más bien la maldad del hombre. Entonces el evangelio es el único que muestra que el hombre realmente es malo por sí mismo. La religión muestra que el hombre es bueno y que podría hacer cosas buenas por estar en dicha religión, pero el evangelio de Jesucristo es el único que muestra que el hombre de fondo es malo, totalmente malo.
viene la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo por esta maldad? Ven, aquí vamos a ver la religión. La religión dice que si el hombre es malo, se puede salvar haciendo buenas obras o actos religiosos. Entonces la religión dice, lo que el hombre ha hecho mal, las obras malas de los hombres pueden ser reparadas por hacer cosas de dicha religión o hacer cosas que parezcan de bondad. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un acto religioso de la iglesia tradicional. Por ejemplo, participar de una procesión le puede hacer creer a una persona que está haciendo actos que van a tapar sus pecados y que lo va a hacer ver como una persona buena. Y otras religiones piensan que si no toman café o se abstienen de algún alimento serán personas muy buenas. Otras piensan que guardando un día son personas muy buenas. ¿Ok? Entonces, ese es el acto religioso que cauteriza la conciencia de las personas, porque sus prohibiciones como casarse o mandarse a abstener de alimento les hace pensar que son seres superiores y cauterizan su conciencia y dejan de ver el pecado en su vida y piensan que su religión compensa su maldad. Tremendo esto. Entonces, minimizan la obra de Cristo o la borran y llevan a las personas a sus propias obras para alcanzar dicha salvación, dicho perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación especifica este versículo, estos dos versículos, que no puede ser por obras, que la salvación definitivamente es y debe ser por gracia, que no hay una obra que tape nuestros pecados, que no hay una obra que tape o quite o borre, para ser más exacto, nuestra maldad. Pues no hay nada que hagamos en la tierra que pueda borrar nuestra maldad. ¿Ok? Entonces esto se hace bastante difícil y aquí pareciera que tuviésemos un gran problema. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que entonces la religión plantea que el hombre puede hacer obras para salvarse, pero la Biblia le contradice. Pero al contradecirle muestra que lo único que puede salvar es lo que hizo Jesús. El justo por los pecadores. El que sí era bueno por los que éramos malos o los que somos malos. Entonces, Él puede cambiarnos, transformarnos. Dice para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces ahí vuelve a haber transformación, que vamos a seguir ampliándola ahorita. Vivir en el Espíritu, morir a esas obras de la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa carnal y vivir en la naturaleza espiritual. Allí empieza esa poderosa obra de Cristo, que es el poder del Evangelio. Entonces, ¿cómo es la obra de Cristo? Muere por mi pecado. ¿Sí? Entonces Cristo va a la tumba y muere por mi pecado. Como Jesús no había cometido pecado, él no debía de morir. ¿Ok? Porque no tenía deuda de pecado. Recuerda que la paga del pecado es la muerte. Así que Cristo muere cuando recibe los pecados del mundo. Muere. Y allí está la cruz. Pero resucita por la santidad o por su santidad y me resucitará a mí en el día postrero. Jesús no lo puede retener la muerte. Él resucita y también me va a resucitar. Pero lo increíble acá es que Jesús me va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Ya mi cuerpo no tendrá una tendencia al pecado, sino que será un cuerpo incorruptible. Y lo tercero que Jesús hace es ascendió al cielo en este cuerpo incorruptible, que es la única manera que podemos entrar al tercer cielo, y me llevará a mí también a este tercer cielo cuando mi cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Ok? Así que esta obra de Cristo es bastante interesante. Uno, me quita el pecado, ¿cierto? Dos, me resucitará en el día postrero, pero también cambiará mi cuerpo.
y me llevará y me hará ascender al tercer cielo. Wow, así que todo lo que hizo Jesús es muy completo. Si Jesús no hubiese resucitado, en vano es su muerte, ¿cierto? Pero Jesús también tenía que ascender al cielo. No podía quedarse en un punto intermedio. Tenía que subir al cielo. Y lo último es el plan de salvación. Entonces, ¿cómo actúa? Ya vimos qué fue lo que Jesús hizo. Conocemos nuestra maldad, conocemos lo que Jesús hizo, que nuestras obras no sirven, que sirven la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo es este plan? ¿Sí? Entonces, convencer de pecado. El Señor dijo, dentro del plan que el Señor tiene, es hacer que el Espíritu Santo, como dice Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso también se conoce como iluminación. Una persona que está muerta espiritualmente, sin tener como poder ver su propio pecado, en un momento el Espíritu Santo le ilumina para que esta persona pueda ver su propio pecado. Eso ya, hermanos, podríamos considerarlo un milagro, que alguien que no puede ver su propio pecado pueda ver sus errores. Su pecado ya es un milagro y eso es obra del Espíritu Santo. Así que si tú estás sintiendo y estás viendo tu propio pecado, es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. Si tú estás escuchando esta predicación, esta clase y dices, yo quiero esto, dile, Señor, muéstrame mi pecado, el pecado que está dentro de mí que creía que no lo era. Muéstrame que soy pecador. Entonces, Él es el que te convence, no soy yo. Él es el que te convence de que tú eres un pecado. No solo que has cometido pecado, sino que eres un pecado, que somos pecadores, para que el hombre se arrepienta. Al ser convencido de que soy pecador, la respuesta de este convencimiento del Espíritu a que soy pecador es el arrepentimiento. ¿Okay? Entonces hay personas que son iluminadas pero no responden. En un momento dice, wow, sí, yo soy pecador, pero no se quiere arrepentir de su pecado y esa iluminación se va y la persona no se arrepintió. Pero aquel que aprovecha esa iluminación y se arrepiente pasa al siguiente paso. Hacer nacer de nuevo el Espíritu. Lo que hace el Espíritu Santo es hacer nacer. Si hemos muerto espiritualmente, lo que debemos es nacer de nuevo espiritualmente. Respondió Jesús y le dijo, hablando de Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay una verdad muy fuerte, y es que la persona para entrar al reino de los cielos debe nacer de nuevo, debe nacer de nuevo. Así que, amados hermanos, nosotros necesitamos nacer espiritualmente para cambiar la naturaleza pecaminosa. Si nuestra naturaleza pecaminosa está en nuestra carne y la naturaleza de Dios está en el espíritu, es necesario que nazcamos ahora en el espíritu para poder tener una simiente santa, una naturaleza que ame a Dios, que ame las cosas de Dios, que ame la santidad. ¿Ok? Entonces, esta es la siguiente parte. Si yo me arrepiento de corazón, lo siguiente que hace el Espíritu Santo es llevarme al nuevo nacimiento. ¿Ok? Necesito nacer espiritualmente y hacer a Dios real en mi vida. Y eso se convierte ya no solo en un dogma religioso, sino en una experiencia espiritual donde empiezo a conocer a Dios desde mi espíritu. Al nacer de nuevo voy a tener un contacto espiritual con mi Señor. ¿Ok? Y sigue la siguiente fase de este plan de salvación y es convertir el alma. Entonces ya has sido convencido de que eres pecador, te has arrepentido, has nacido de nuevo, pero ahora empieza un proceso de conversión de tu alma. Tu alma entonces vivía en un ambiente pecaminoso, le gustaba practicar el pecado, ahora nace en un ambiente espiritual, en una naturaleza espiritual y tiene que entender que debe seguir las cosas de Dios. Entonces ahí es donde empieza a operar la palabra. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces empieza la conversión del alma, la conversión del entendimiento, la conversión del carácter, de los sentimientos y empezamos a entender por la palabra y a crecer por la palabra
y a entender más las cosas de Dios. Eso provoca una transformación de nuestro carácter, de nuestras disciplinas, de nuestra forma de vida. ¿Ok? Por último, las conclusiones. Vamos a ver acá. Uno, solo el Evangelio salva. Ninguna religión puede salvar. Solo el Evangelio puede salvar. Entonces, la religión incluso es contraria al Evangelio, porque enseña que el hombre podía salvarse por sí mismo, que es bueno, tiene una naturaleza buena, que podría, lo malo lo podría solucionar él mismo, ¿cierto? Y que podría alcanzar por obras la salvación. El Evangelio tiene el plan de salvación de Dios. El Evangelio es el único que te va a hacer nacer de nuevo, te va a llevar a arrepentirte, a llevarte a nacer de nuevo, a conocer a Dios y a vivir a Dios. Así que no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio termina avergonzando a muchos porque contradice la religión de muchos, porque no está de acuerdo al mundo de hoy, porque el Evangelio es contracorriente al pensamiento de fe. El Evangelio piensa como Dios piensa porque fue creado por Dios. Amados, así que si usted desea ser salvo, usted necesita no cualquier evangelio, usted necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.